Cuando analizamos la micrografía de un material compuesto, generalmente podemos encontrar una serie de problemas que repercuten en las propiedades físicas y químicas de nuestro material compuesto. Algunos de estos son, primeramente, la presencia de defectos como porosidades que están ligadas especialmente a procesos, a rutas de fabricación en donde se da una transformación de fase. Ejemplos son stir casting, el método in situ, el squeeze casting, por mencionar algunos. Otro problema frecuente es una mala distribución o una incorporación inadecuada de nuestro refuerzo. Podemos llegar a encontrar problemas de microsegregación o macrosegregación y la característica de esto es de que podemos llegar a observar un asentamiento o una flotación de nuestro refuerzo. Otra cuestión a analizar es el deterioro de las propiedades en general, debido a que hay una incompatibilidad entre los componentes que forman nuestro material compuesto. Esto nos está indicando que hay un nivel limitado de incorporación. Lo mencionábamos en la unidad pasada, hay un grado de compatibilidad relacionado al trabajo de adhesión que puede llegar a encontrarse entre un sistema. Podemos encontrar también problemas cuando se manejan velocidades de solidificación muy cercanas a la crítica, ya que nos puede originar una mala distribución nuevamente y por ende segregación de nuestro refuerzo. Como podemos observar en las imágenes, podemos llegar a encontrar regiones libres del refuerzo y a la vez zonas de enriquecimiento del mismo. Esto genera, por ende, una variación de las propiedades mecánicas en el material compuesto fabricado. El incremento en la temperatura de trabajo puede afectar la microestructura y obviamente las fases o los componentes que se puedan encontrar en nuestro material, principalmente en términos de la matriz. Esto es observado mediante la precipitación de fases secundarias que son indeseables, como puede ser la presencia de carburos en los sistemas base aluminio con carburo de silicio, en donde debido a la descomposición del carburo de silicio tenemos la formación de un compuesto que es estable pero que es dañino a la vez, que es el carburo de aluminio. También podemos llegar a tener la descomposición del mismo cerámico o del refuerzo, pero que a la vez reaccione con algunas fases o algunos elementos que están presentes en nuestra aleación, generando óxidos complejos de tipo espinelas o algunos otros intermetálicos que tienen esta característica, que son mucho más frágiles y que pueden llevar a el fallo del material compuesto. En las siguientes imágenes podemos observar en detalle algunos de los problemas ya mencionados. En la imagen 6 podemos notar la presencia de un asentamiento o flotación del refuerzo a medida que el frente de avance empuja o rechaza el refuerzo, por lo que al momento de analizar la pieza ya solidificada podemos notar que hay una zona libre de partículas en donde tendríamos únicamente el material monolítico, mientras que ya sea en la parte superior o inferior de la pieza notaremos la presencia de las partículas que están segregadas. En la imagen 7 podemos notar la presencia de microgrietas asociadas en este caso a la acumulación de partículas. Partículas segregadas en una región pueden dar paso a la formación de microgrietas. Esto muchas veces se relaciona a los cambios volumétricos y a la diferencia en cuanto a las propiedades que van a presentar, propiedades térmicas que presentan el refuerzo y la matriz. Estas, al ser muy distintas, pueden generar choques térmicos que promueven la formación de este tipo de defectos. Finalmente, en la imagen 8 podemos observar
la aglomeración de partículas. Este fenómeno está asociado al frente de avance. En este caso específico, el avance del frente dendrítico genera un rechazo de partículas y por ende el último líquido en solidificar será el que presente la acumulación de partículas. Siguiendo con los problemas asociados a la distribución del refuerzo, tenemos que la distribución heterogénea del mismo se genera ya en la etapa de solidificación. Cuando el material está en estado líquido, es decir, nuestra matriz está en estado líquido, las partículas presentan una distribución uniforme, tenemos un material homogéneo. El problema se forma ya durante la pérdida de calor. En el estado líquido, las partículas presentan esta buena distribución debido a que el sistema se forza a través de un mezclado mecánico o electromagnético. Ya durante la solidificación y partiendo de que las partículas y nuestra matriz presentan una diferencia en densidad, y asociado también a la pérdida de temperatura y que genera una caída en la fluidez, se presenta la segregación del refuerzo y obviamente tendremos que las partículas quedarán en la parte baja o en la parte superior de nuestras piezas. La sedimentación o flotación de las partículas no se dará de forma separada o estarán aisladas, sino generalmente estarán en cúmulos, lo que se conoce como clústeres. También hay que recordar que si nuestro líquido, nuestro material, nuestra matriz en estado líquido no presenta una buena mojabilidad, las partículas tenderán a aglomerarse, se pegarán y producirán la formación de clústeres. Los problemas que hemos mencionado se originan durante la solidificación de nuestro material compuesto. ¿Qué es lo que sucede durante la solidificación de nuestro material compuesto? ¿Cómo es la interacción entre el frente de avance y las partículas que aún se pueden mover libremente? Primero tenemos que ubicar las partículas con respecto al sólido que se está formando. ¿Cómo es que éstas interactúan con el frente de avance? Al final, muchas veces las partículas se ubicarán en los límites dendríticos una vez que estemos caracterizando el material. ¿De qué va a depender esta ubicación? Principalmente de la interacción interfacial entre el sólido que se está formando, las partículas y obviamente el líquido remanente. Esta interacción repercutirá en la formación de la microestructura final y en muchas ocasiones puede llevar a la formación de fases que inicialmente no podríamos contemplar, como es la formación de eutécticos ternarios o también algunos otros compuestos complejos. Como mencionábamos, dependiendo del tipo de interacción que se tenga entre el frente de avance y las partículas, tendremos un tipo de distribución de nuestro refuerzo. Partimos del hecho de que la gran mayoría de las aleaciones comerciales presentan interfaces dendríticas. La probabilidad de que un refuerzo pueda ser engullido es muy baja respecto a la posibilidad de quedar atrapada, por lo que la mayor parte del refuerzo quedará distribuido en los límites dendríticos. Eso en el mejor de los casos. Sin embargo, debemos de hacer notar que debido a que en la mayoría de los casos el trabajo de adhesión no es bueno debido a la incompatibilidad entre el refuerzo y la matriz, uno de los casos más comunes de observar es la segregación de las partículas en la última región solidificada. Sabemos que una velocidad de solidificación o un gradiente de temperaturas bajo generalmente desarrollarán interfaces celulares adendríticas o incluso equiaxiales, por lo que en la mayoría de las aleaciones comerciales, como mencionábamos, el tipo de interacción que podríamos llegar a esperar en interfaces dendríticas es de atrapamiento, por lo que encontraremos en los brazos secundarios el refuerzo o simplemente lo encontraremos en la última región en solidificar.
Antes de continuar, definamos algunos conceptos clave. Primeramente, engulfment. A lo que se refiere este concepto es que una vez que el frente de avance entra en contacto con una partícula, esta será tragada o engullida por el mismo frente de avance. Para esto, como vemos posteriormente, se deben de cumplir algunas condiciones. El siguiente concepto es pushing o empuje. En este caso, las partículas son empujadas por el frente de avance sólido-líquido y generalmente se encontrarán en la última región en solidificar, en la región central de la pieza, en alguna, posiblemente también en ciertas regiones interdendríticas. Y hay que mencionar que este tipo de interacción es la más común en los materiales compuestos, en donde no existe un buen trabajo de adhesión. El tercer concepto es el de trapping, en donde la partícula queda atrapada, en donde la partícula, si bien no es engullida, esta queda atrapada entre los brazos secundarios. Primeramente es empujada hacia los costados en el caso de un frente dendrítico y posteriormente queda atrapada entre los brazos secundarios. Fenómenos de atrapamiento, rechazo, engullición pueden presentarse en distintos tipos de interfase, aunque para el caso del atrapamiento lo vamos a encontrar principalmente en materiales que presentan un frente dendrítico o materiales con crecimiento celular. ¿Cómo es que el rechazo o el atrapamiento se presenta principalmente en materiales con crecimiento dendrítico, en donde estaríamos abarcando la mayor parte de los materiales comerciales, las aleaciones comerciales? Esto se debe a que durante el avance del tronco principal en una estructura dendrítica, el brazo primario genera un rechazo si es que no existe una buena compatibilidad entre la matriz y el cerámico, y este rechazo genera que las partículas se muevan a las regiones interdendríticas y durante la solidificación del material queden fijas en esas regiones. No solamente es el atrapamiento de las partículas, puede generarse también gradientes de concentración a nivel matriz cercanas en la interfase con la partícula, lo cual genera una disminución de la curvatura en la interfase hasta tal punto que puede cambiar de signo esta curvatura, provocando la división de la punta seguida de la engullición en regiones interdendríticas. ¿Cómo es que se da esa división en la punta dendrítica? A medida que el refuerzo, en este caso una partícula, se aproxima e interactúa con la interfase sólido-líquido, la diferencia en términos de propiedades térmicas, específicamente conductividad térmica entre la partícula y la matriz, es la que impondrá una curvatura en la interfase. Por ejemplo, si la relación entre la conductividad térmica de la partícula respecto a la matriz es mayor que 1, la interfase generará un canal, como lo vemos en la imagen inferior. No habrá como tal la formación de una protuberancia, más bien la interfase tenderá a generar un hueco en donde la partícula quedará atrapada. Por otro lado, si la relación es menor que 1, crecerá la protuberancia. Para que en este caso la partícula quede engullida, se debe formar depresión en la protuberancia. En este último caso, la deformación de la interfase es mayor, pero es el caso más probable debido a fluctuaciones térmicas delante de la interfase. Por tanto, en función de las propiedades físicas de la matriz y del refuerzo que estemos manejando, la partícula puede ser empujada o puede ser engullida si el producto de la conductividad térmica, densidad y el Cp de la partícula respecto al de la matriz es mayor que 1. Por otro lado, será empujada si este producto es menor que